Permanentemente, el espacio se encuentra ocupado por la energía. Todo lo que en él existe, de una forma u otra, es energía. Pero su ubicación no se lleva a cabo a través de una extensión indiscriminada, como si de un infinito manto se tratara, sino que obedece a determinadas reglas inviolables. Ya que la energía puede definirse como el ente único que ocupa el espacio-tiempo y se manifiesta por dos fuerzas antagónicas, una centrípeta que tiende a concentrarlo todo en un punto del espacio y otra centrífuga que tiende a evitarlo, esa ubicación se configura unitariamente en infinitas concentraciones de extensión mínima y esférica que denominamos unidades cuánticas elementales. Su influencia se extiende radialmente en forma ilimitada, por lo que se superponen entre sí las de las diversas UCE, no quedando espacio vacío de ella. No obstante, todo ello está coordinado por la ley de la mínima región espacial de la energía, que determina que la mínima zona del espacio que puede ocupar esta es la envolvente de una unidad cuántica elemental, abreviadamente UCE. La ley de la mínima región espacial de la energía determina las dimensiones de una UCE. Esa ley es la que marca el límite al que puede acercarse otra de ellas. La superación de dicho límite provocaría la súbita repulsión mutua, naciendo el impulso P. Es algo que podemos observar en una simple llama, una explosión nuclear o en las llamaradas solares. Pero veamos la construcción que se puede producir por interacción de las UCE. Cuando dos UCE próximas entre sí interaccionan, sus envolventes se juntan durante un breve tiempo en el que rotan en forma binaria. No debemos confundir el conjunto de dos UCE en rotación binaria con el par formado por un cuanto fotónico dentro del fotón. En ese tiempo, una tercera UCE puede incorporarse, entrar en la rotación y en conjunto formar un cuanto básico con sus fuerzas equilibradas que mantendrían la cohesión y aumentarían la masa. El cuanto básico es una partícula efímera de transición que siempre está formada por tres UCE. Si dos cuantos básicos se aproximan, sus respectivas rotaciones se sincronizan e interaccionan posicionándose de manera que entre los dos forman una partícula cuántica que llamaríamos cuanto hexaédrico por disponer de 6 UCE en configuración esférica y que podría considerarse como una partícula de premateria. Cuando dos cuantos hexaédricos se encuentran e interaccionan, ruedan uno sobre otro aprovechando los huecos entre las UCE. Viendo la secuencia ralentizada, vemos de nuevo como dos cuantos hexaédricos se acercan, interaccionan y ruedan uno sobre otro, facilitando su acercamiento a los huecos entre las UCE. Entonces la llegada de una UCE procedente de un fotón incide en ellos, y con su inercia desmiembra los dos cuantos hexaédricos en 4 cuantos básicos, quedando atrapada en los mismos que se vuelven a reunir pero alrededor de ella que hace de núcleo. Se trata de la micropartícula cuántica, primer eslabón de la materia, formada por 13 UCEs en total. En la repetición ralentizada vemos que si una influencia externa presiona en la superficie de la micropartícula cuántica, acercando las UCE de un cuanto básico superficial a la UCE nuclear, esta, cumpliendo la ley de la mínima región espacial de la energía, repelerá súbitamente a las UCE invasoras, expulsándolas de la micropartícula cuántica en parejas, que son los cuantos fotónicos. Cuando, habiendo recibido el impulso de la UCE nuclear, las dos UCE superficiales salen despedidas desde la micropartícula cuántica, constituyen entre ambas un cuanto fotónico que seguirá un desplazamiento rectilíneo de velocidad constante c. A su vez, dentro de ese cuanto fotónico, cada UCE evoluciona interaccionando con su pareja, describiendo una trayectoria inicialmente parabólica y a continuación ya elíptica de gran excentricidad, que le confiere a ese trayecto una descripción helicoidal. Por tanto, su oscilación es transversal a la dirección de propagación. Observando la estructura de una micropartícula cuántica, se tiene que, rodeando a la UCE nuclear, otras dos forman con ella el eje de rotación. Las 10 restantes se disponen en pares formando una especie de anillo que rodea al eje.
Son estas UC del anillo las que son expulsadas por pares, que son cuantos fotónicos, resultando que cada micropartícula cuántica expulsa o emite 5 pares o 5 cuantos fotónicos oscilantes. Estos son fotones. Ralentizado vemos como cada grupo de 5 cuantos fotónicos constituye un fotón, especie de paquete de cuantos fotónicos que de manera intermitente forman la radiación fotónica o electromagnética. Su frecuencia depende de la longitud de onda, o sea, de la separación entre los cuantos fotónicos dentro del fotón. La trayectoria de los fotones y por lo tanto de los cuantos fotónicos que los componen es rectilínea con su oscilación transversal. No obstante, existen algunas circunstancias que pueden variar excepcionalmente esa trayectoria. Una de ellas es la reflexión, en la que la trayectoria fotónica cambia de dirección al incidir en un medio material sin penetrar en él. Con un simple puntero de rayo láser se puede observar el efecto. En la oscuridad no se ve el espejo que lo refleja, pero se marca gráficamente y el punto de impacto del rayo incidente con su trayectoria reflejada iluminando las partículas del aire. Aquí, una fuente láser en la oscuridad se refleja en 3 espejos. La trayectoria que sigue el rayo al reflejarse en varios espejos no visibles se observa mejor en la oscuridad al moverse ligeramente la fuente emisora del láser. Es una trayectoria rectilínea que debido a la reflexión se convierte en quebrada. Podemos observar una fuente emisora láser situada en la parte inferior derecha de la imagen proyectando un rayo en posición vertical hacia arriba. Tras la reflexión en 4 espejos, el haz final reflejado se aprecia en situación horizontal en la parte inferior izquierda de la misma. Un leve movimiento de la fuente láser provoca un amplio desplazamiento del haz final porque cada espejo introduce en su reflexión una cada vez mayor desviación del rayo. ¿Pero qué es lo que sucede a nivel fotónico para que todo esto tenga lugar? La materia en la que incide el fotón está compuesta por moléculas, o sea, grupos de átomos enlazados entre sí, que a su vez contienen un núcleo y una corteza formada por electrones. Estos se forman con 13 preelectrones, 13 macroneutrinos que contienen 13 superneutrinos, 13 neutrinos con 13 preneutrinos, 13 partículas compuestas de 13 partículas simples con 13 minipartículas compuestas de 13 minipartículas simples, 13 micropartículas compuestas de 13 micropartículas simples, 13 micropartículas cuánticas con 13 unidades cuánticas elementales, la principal situada en su centro. La micropartícula cuántica tiene 13 UCs, y como por otra parte cada cuanto fotónico contiene 2 de ellas y todas son iguales, las del cuanto fotónico que incide en la micropartícula cuántica tienen la misma dimensión que las de esta y así coinciden en el momento del impacto. Y como la micropartícula cuántica implicada está completa, o sea, no le falta ninguna UC, las del cuanto fotónico son rechazadas con un ángulo igual al formado por la normal y la trayectoria incidente, como describen las leyes de Snell. Al introducir una varilla en agua y observar cómo se curva su imagen, podemos apreciar otra de las variaciones de la trayectoria rectilínea de los fotones, que es la producida en el fenómeno de la refracción al pasar aquellos de un medio a otro. La representación de una trayectoria en color verde al atravesar el rayo fotónico un prisma de mayor índice de refracción que el medio en que viajaba indica una desviación hacia el nuevo medio por la pérdida de velocidad al alcanzar la cara de entrada. Cuando lo hace en la cara de salida, encontrándose en un medio de menor índice de refracción, se produce una recuperación de la velocidad, aunque no de la trayectoria inicial, y en consecuencia tiene lugar una nueva desviación que aleja su trayectoria de aquella primera inicial al encontrarse las 2 caras en ángulo, en este caso a 90 grados. La trayectoria representada en rojo sufre los mismos cambios, pero el rayo de salida sí recupera ahora la trayectoria inicial por encontrarse las 2 caras paralelas. Podemos apreciar aquí
La trayectoria seguida por un rayo láser al atravesar un prisma por sus dos caras paralelas y que tras sufrir las dos desviaciones de los cambios de medio recupera la dirección de la trayectoria inicial. ¿Cómo se produce este efecto? Cuando la incidencia es perpendicular a la superficie del nuevo medio, las luces del cuanto fotónico incidente llegan simultáneamente a él, sufren la variación de velocidad al mismo tiempo y siguen su trayectoria rectilínea. Las luces de la materia repelen y retardan a los cuantos fotónicos del fotón si es de mayor índice de refracción. Si es menor, disminuye la repulsión y aumenta la rapidez del avance. Si el fotón incide en el nuevo medio con una trayectoria no perpendicular, el ángulo que forma con la superficie hace que las luces que lo componen alcancen la misma en diferentes instantes. De esa manera, la luz que llega primero se verá frenada mientras su compañera continúa con la velocidad que llevaba, lo que se traduce en una inclinación del eje de relación de la vibración entre ambas. Pasado ese instante, la segunda UCE aborda el nuevo medio y también resulta frenada, por lo que la sincronía entre sus velocidades es de nuevo constante y el eje de relación no se inclina más. Sin embargo, la trayectoria general ha cambiado de rumbo y sufrido una desviación hacia el medio de mayor índice de refracción, en el que ahora seguirá su curso rectilíneo sin más desviaciones, pues el retardo en el avance de las UCE es igual para ambas. Al penetrar el fotón en un medio de menor índice de refracción, las UCE de sus cuantos fotónicos se verán aliviadas de la frenada del medio anterior y recuperarán una mayor velocidad. Si incide en ángulo, la liberación producirá una desviación alejándose de la normal, ya que una de las dos UCE se libera antes que la otra y de nuevo el eje de relación se inclina. Vemos dos rayos de luz blanca que al atravesar un prisma son proyectados sobre una superficie también blanca. Uno de ellos permanece inalterable por su escasa desviación. En cambio, el otro, más refractado, sufre una descomposición espectral que ampliado se aprecia el espectro descompuesto en sus rangos de frecuencia del rojo al violeta. Ya que la misma también determina el cambio de trayectoria, el rojo se desvía mucho menos que el azul o el violeta. A medida que la frecuencia es mayor, la desviación también lo es porque se produce un efecto acumulativo de los cuantos fotónicos que están más próximos entre sí y eso hace que la frenada de unos repercuta en los siguientes, autofrenándose en mayor medida las UCE que antes llegan al nuevo medio con el consiguiente aumento del ángulo de desviación. Otra modificación de la trayectoria es la producida en la difracción. En este caso, las UCE de los cuantos fotónicos que inciden en un nuevo medio salen rápidamente de él porque está muy próximo al borde final y vuelven al medio inicial. Se produce una desviación de la trayectoria hacia el medio de mayor índice de refracción en un principio y al salir de él se aleja de la normal, con lo que la trayectoria se desvía aún más. Este fenómeno ocurre siempre que un borde se encuentra próximo al final de la trayectoria, pero no es perceptible si hay luz ambiente. Cuando se observa a través de una rendija o un fino orificio donde no estorba el resto de la iluminación ambiente, el efecto de dispersión es patente. A lo largo de todo el borde, las diferentes UCE varían de dirección en su trayectoria debido a la frenada y posterior liberación al cambiar dos veces de medio, lo que hace que se separen entre sí, ofreciendo el efecto de dispersión. Pero volviendo a la micropartícula cuántica, vamos a conocer en detalle su estructura. Las 12 UCE que forman la superficie están interrelacionadas en 4 grupos de 3 que son cuantos básicos existentes en el momento de su formación. En su interior, una UCE situada en su centro geométrico actúa como núcleo de la partícula, algo fundamental en su configuración. Cada uno de los tríos o cuantos básicos de la superficie forma con el núcleo una estructura de 4 UCE en disposición tetraédrica cuya consistencia es enorme. La UCE nuclear es común a todos los cuantos básicos de la superficie, por lo que se puede considerar que existen 4 cuantos tetraédricos con una UCE común, ya que no podrían existir en el núcleo 4 UCEs independientes, una por su incongruencia espacial y otra porque la ley de la mínima región espacial de la energía no lo permitiría, debido a la superación del valor máximo de energía en esa región del espacio. Debido a su spin, las UCE que forman el eje de giro están arraigadas a la nuclear y nunca resultan expulsadas de la partícula. Las otras 10 constituyen el anillo ecuatorial compuesto de 2 anillos de 5 UCE cada uno, en total 5 pares, e integrarán los 5 cuantos fotónicos de un fotón si son expulsados de la partícula.
Aunque, como se ha visto, las UCE distribuidas por la superficie de la micropartícula cuántica están interrelacionadas en tríos o cuantos básicos, en lo referente a su configuración estructural interactúan en pares con la UCE nuclear, que haría de tercera UCE cuando salen expulsadas de la partícula formando cuantos fotónicos, ya que un cuanto fotónico solo contiene 2 UCE. La emisión de fotones se lleva a cabo desde la micropartícula cuántica cuando las UCE del anillo ecuatorial son expulsadas de la partícula en 5 pares o 5 cuantos fotónicos, mientras la micropartícula cuántica gira hasta que solo quedan las 3 UCE del eje. Después, esas mismas 3 UCE se reubican formando un cuanto básico en espera de unirse a otro igual para crear un cuanto hexaédrico. Este último, al acoplarse a otro similar y recibir el impacto procedente de una UCE de un fotón, terminaría formándose una micropartícula cuántica con su eje de giro y sus 2 anillos unidos en uno solo ecuatorial. Pero las micropartículas cuánticas tienen aún otra característica. Pueden agruparse en una configuración espacial similar a la que formaron las UCE para crear la propia micropartícula cuántica. Así, 12 de ellas rodearían esféricamente a otra más que haría de núcleo. En conjunto, esta partícula formada por 13 micropartículas cuánticas sería una micropartícula simple con su eje de giro y su anillo ecuatorial integrado por 2 anillos de 5 micropartículas cuánticas cada uno. En efecto, a partir de una UCE se forman multitud de partículas por agregación de otras similares hasta llegar al electrón. Cada una de ellas tiene una base de 13 partículas elevado al número de capas agregadas. Así el electrón tiene una configuración de 13 elevado a 13 UCEs. Viéndolo de nuevo ralentizado, podemos comprobar cómo la UCE nuclear en rojo es rodeada por otras UCE en negro que forman con ella la estructura de 12 más 1, o sea 13 UCE, que equivale a una micropartícula cuántica. Otras 12 micropartículas cuánticas rodean a la anterior y forman la micropartícula simple de estructura 13 elevado a 2. Con 12 micropartículas simples rodeando a la anterior, tenemos la micropartícula compuesta de 13 elevado a 3. Encontraremos la minipartícula simple de 13 elevado a 4, la minipartícula compuesta con 13 elevado a 5, siguiendo la partícula simple de 13 elevado a 6, y la partícula compuesta con 13 elevado a 7, el preneutrino de 13 elevado a 8, el neutrino 13 elevado a 9, el superneutrino 13 elevado a 10, macroneutrino 13 elevado a 11, el preelectrón con 13 elevado a 12 y el propio electrón con 13 elevado a 13 UCE. Este representa el límite de esta secuencia en la configuración espacial de las partículas cuánticas. Por encima de él no es posible continuar esa misma línea configurativa, ya que la cohesión entre partículas se hace muy débil debido a la separación entre ellas. Así, mientras una micropartícula cuántica mantiene una fuerte cohesión porque su unidad cuántica elemental nuclear con su 10% de elasticidad se comprime en torno al 25% de su diámetro, lo que representa una compresión de más del 60% de su volumen, una micropartícula simple, en cambio, no tiene comprimido el núcleo. Las micropartículas simples, que constituyen la micropartícula compuesta, están además ligeramente separadas entre sí, y esa separación es cada vez mayor en las partículas siguientes hasta que es demasiado grande para mantener la cohesión. Eso ocurre por encima del electrón. Las partículas cuánticas en general pueden expresarse por su número de unidades cuánticas elementales representadas exponencialmente desde 13 elevado a 0 para la UCE a 13 elevado a 13 para el electrón. Un aspecto importante es el que se observa en el espectro fotónico o electromagnético. Las bandas en que normalmente se divide representan las longitudes de onda y por tanto las frecuencias asociadas a cada estado de emisión. Pero si se analiza detenidamente, se puede comprobar que son 13 las bandas o divisiones fundamentales cuyos efectos se diferencian claramente entre sí. Cada banda abarca un rango de frecuencias unas 100 veces superior a la banda anterior, lo que se corresponde perfectamente con cada una de las capas de partículas envolventes que formarían en total el electrón, cuyas velocidades angulares varían en esa misma proporción desde la más interna a la más externa.
Efectivamente, el giro de la micropartícula cuántica nuclear se ve factorizado en las siguientes capas debido a la velocidad angular cada vez más alta como consecuencia del aumento del radio de giro fruto del incremento del número de micropartículas cuánticas de una capa a otra y de la separación cada vez mayor entre ambas. De ello se desprende que al ser emitido un fotón con 5 cuantos fotónicos desde cada micropartícula cuántica, la frecuencia de ese fotón es mayor a medida que la velocidad de giro de aquella micropartícula cuántica emisora es más elevada, pues la separación entre los cuantos fotónicos dentro del fotón es menor, o sea, la longitud de onda es más reducida y con ello la frecuencia es más alta. Un electrón está formado en total por 302.875.106.592.253 UCs, de las cuales la 13ª parte son las que constituyen cada uno de los núcleos de las respectivas micropartículas cuánticas que arman la arquitectura del mismo y por tanto las que en caso de desintegración fotónica imprimirán el impulso a los cuantos fotónicos que se formarían desde la superficie ecuatorial de cada una de las micropartículas cuánticas de esa arquitectura, los cuales, en total, alcanzan la suma de 232.980.851.224.810 unidades cuánticas elementales, es decir, la diferencia entre la cantidad total de UCs y las que en número de 3 forman los ejes implicados en el momento angular. Cada cuanto fotónico está constituido por 2 UCs, lo que representa la mitad numérica de los mismos en cuantos fotónicos. Y puesto que cada cuanto fotónico o QF realiza un desplazamiento vibratorio helicoidal cuyo avance rectilíneo por el espacio se lleva a cabo con una velocidad constante c de 299.792.450 metros por segundo en el vacío, el número de cuantos fotónicos y por tanto de UCs que pasarían por un mismo punto del espacio en ese segundo constituiría su frecuencia y por tanto es medible en la unidad internacional hercio. Si la desintegración electrónica partiese de la UC que constituye el núcleo central de toda la partícula, los cuantos fotónicos formados emergerían radialmente desde ella en disposición circular, llevando a cabo una desintegración en cadena. Pero la UC que configura el núcleo de todo el electrón no inicia ningún proceso de desintegración porque no resulta invadida. Cuando ello se produce, lo hacen las UCs contiguas a instancias de agentes que siempre son externos a la partícula. Es en la superficie del electrón donde se inicia la desintegración del mismo en cuantos fotónicos. Cuando algún par de UCs ubicado en la capa más externa del electrón se desplaza hacia el interior de la micropartícula cuántica de la que forma parte, la UC nuclear de la misma expulsa a las 10 que le rodean en el anillo ecuatorial, desintegrando así a la micropartícula cuántica que constituía. Esas 10 UCs son proyectadas de 2 en 2 integrándose en cuantos fotónicos. Por eso se emiten 5 pares o cuantos fotónicos en un grupo paquete o fotón que en total contiene 10 unidades cuánticas elementales. Conocemos el número total de UCs que constituyen un electrón, el número de UCs fotónicas que se radiarían o emitirían desde un electrón, el valor de la constante de Planck expresada en julios por segundo o su equivalente en coulombios y el valor de la energía radiante de un electrón representada por el cociente entre la unidad del mismo y el producto de la constante de Planck por el número de electrones que posee un coulombio. En el año 2008 se fijó el valor de la carga de un electrón en 1,6021764620 por 10 elevado a menos 19 coulombios, basado en el resultado obtenido a través del experimento de Millikan. Pero Millikan, en sus múltiples repeticiones experimentales en el año 1909, obtuvo diversos resultados como consecuencia de barajar en los mismos datos tan variables como la densidad del aire, el aceite utilizado en las gotitas en la cámara de niebla, o incluso las microvariaciones de la temperatura del dispositivo usado. Finalmente, y se supone que como una media de todos ellos, Millikan atribuyó el valor definitivo en 1,592417 por 10 elevado a menos 19 coulombios, si bien generalmente dichos valores tendían a ser algo menores. El autor de la presente teoría estima que dicho valor debería situarse en 1,54374732936905 por 10 elevado a menos 19 coulombios,
y eso implica que el número de electrones por coulombio sea de 6,47, 77, 43, 99, 97, 82, 10 por 10 elevado a 18 electrones. La constante de Planck en coulombios es 6,62, 60, 69, 57, 29 por 10 elevado a menos 34, y su producto por el número de electrones en un coulombio resulta ser 4,29, 21, 98, 24, 17, 99, 16 por 10 elevado a menos 15 electrones. El producto anterior nos da una pequeñísima parte de la estructura fotónica o radiante del electrón que se corresponde con la constante de Planck. El valor de esa estructura radiante total se puede entonces hallar resolviendo una simple regla de 3, lo que nos arroja la cifra de 232.980.851.224.810 partes de un electrón, que coincide exactamente con la estructura radiante del mismo expresada en unidades cuánticas elementales fotónicas de las 302.875.106.592.253 unidades cuánticas elementales totales que lo forman. De esta manera queda corroborado el valor de la constante de Planck expresado en julios por segundo. Las partículas cuánticas abarcan desde la UC al electrón. Por encima de este no es posible mantener la cohesión debido a la separación entre sus partículas. Sin embargo, los electrones podrían mantenerse ligados a distancia por enlace electrostático, siendo sus cargas opuestas. Ello supondría una especie de red cristalina esférica con 1 de núcleo y 12 rodeándole, como en el caso de las partículas cuánticas. La masa total de esa partícula se correspondería con la de la Down. De ser así, una red de estructura similar, formada a base de partículas Down, daría por resultado una partícula cuya masa se correspondería con la de un mesón. Muones, piones y partículas extrañas podrían responder a una estructura interna de este tipo. La ligera diferencia entre las masas de cada uno se entendería por la agregación de partículas más elementales. Así, un muón incorporaría un par de electrones positivo y negativo con una masa equivalente a 209 electrones en cada uno de los 20 huecos. La incorporación de 10 partículas up que tienen un equivalente a 6 electrones y 10 tríos elevarían la masa a 259 electrones, que se corresponde con la del pión 1. La agregación en cambio de 20 up alcanzaría la masa de 289 electrones, similar a la del pión 2. Pero incluso 10 down podrían añadirse a los huecos del anillo ecuatorial, lo que daría una masa total de 299 electrones. Y si se agregan 10 electrones más, subiría la masa a 309 electrones. Estas masas las poseen las partículas extrañas. Si estas partículas se acoplasen de 3 en 3, coexionadas por una pequeña partícula central, resulta en conjunto otra mayor. Si esa partícula central está formada por 6 up, la masa total del conjunto llegaría a 963 electrones, correspondiente con la misma masa de la partícula K1. Y si aquella central estuviese formada por 4 down sin núcleo, o sea, de 12 electrones en vez de 13, en disposición tetraédrica, la masa total del conjunto se ampliaría a 975 electrones, como en las partículas K2. Por último, la sustitución de la partícula central por otra cuya formación estuviese integrada por 12 down sin núcleo daría lugar a una masa de 1071 electrones, tal como la posee la partícula eta. Cuando las partículas del tipo mesón se acoplasen en la línea de formación de 13 de ellas, resultarían otras cuyas masas se engloban en el grupo de los bariones. Así, 13 mesones arrojarían una masa de 2197 electrones, equivalente a la de una lambda. Si esta última se desprendiese de 2 mesones, uno en cada polo, y cada mesón del anillo perdiese 2 electrones para su unión, la masa bajaría de 2197 electrones a 1839, que coincide con la del neutrón. Una reducción más de 3 electrones, posiblemente en el mesón nuclear, descendería la masa hasta 1836, como la del protón.
El acoplamiento de diversas partículas accesorias acercaría la masa a los valores de las sigma 1, 2, 3 y 4, también a los de las delta, champ, xi1 y xi2. La disposición espacial entre tetraedros de tríos de partículas K1 cuya masa total sería de 2.979 electrones semejarían las partículas xi3. La misma configuración con tríos de K2 y masa total de 3.009 electrones sería para la xi4. En ambos casos, un núcleo de 6 down haría el papel coexionador. La masa de una lambda acoplada a la de una eta tendría el valor de la de una omega. Por su parte, la de una delta y una eta acopladas por un trío daría el valor de una tau. Dos neutrones y una lambda coexionados por un mesón y una down adquirirían una masa de 6.057 electrones que se corresponde con la que tienen las partículas KSI, pero también tres lambdas y dos extrañas adquirirían una masa de 7.209 electrones tal como es en las PSI. El núcleo del átomo de litio contiene 3 protones y 3 neutrones con una masa equivalente a 11.025 electrones. La que posee una partícula botón es del orden de 11.000 electrones. 13 lambdas en disposición esférica y núcleo se asemejan al núcleo del carbono 13. Pero este no contiene 13 lambdas, sino 6 protones y 7 neutrones, o quizás 6 protones, 6 neutrones y una lambda nuclear. El carbono 12 solo tendría 6 protones y 6 neutrones, y el carbono 14, 6 protones y 8 neutrones, o quizás 6 protones, 7 neutrones y una lambda nuclear. Los núcleos de carbono 13, guardando la misma configuración anterior, alcanzarían una masa similar a la de la partícula top, que también equivale a masas conseguidas por los elementos lantánidos, variando según se tome como referencia núcleos de carbono 13 o de carbono 12. En especial, el plomo parece destacar en ello. Al analizar el espectro fotónico vemos que queda representado en 13 bandas de emisión y se observa que las mismas se corresponden con las 13 capas esféricas concéntricas que configuran la arquitectura cuántica del electrón. Probablemente los rayos cósmicos se formarían al agruparse en número elevadísimo en micropartículas cuánticas mientras viajan, logrando estructuras cada vez mayores hasta configurar electrones y nucleones del tipo protón o neutrón. Esto probaría que se puede formar materia a instancias de la radiación fotónica, como los rayos gamma. Si la agregación masiva de cuantos fotónicos es capaz de llegar a formar estructuras particulares como las que intervienen en la creación de los rayos cósmicos, con más razón será capaz de llegar a completar la estructura de una determinada partícula que se halla incompleta y rellenar esa falta de energía hasta conseguir incluso su saturación y situar a esa partícula en estado de excitación. Eso es lo que ocurre cuando un electrón de baja energía recibe radiación fotónica. Dependiendo de su frecuencia, intensidad y tiempo de exposición, así como del nivel de energía en que se encuentre ese electrón, el estado de excitación se logrará o no y en mayor o menor tiempo. Las radiaciones que consiguen fácilmente esa situación han sido catalogadas como radiaciones ionizantes por su particularidad de romper los enlaces electrónicos en el seno de los átomos, produciendo así los iones. Un electrón excitado al máximo tiene energía de sobra para abandonar una órbita atómica. Si el electrón que abandona esa órbita atómica es el responsable del enlace covalente entre dos átomos de una determinada molécula, el enlace desaparece. Esa desaparición supone la rotura de la molécula o la separación de dos moléculas enlazadas. Si se trata de biomoléculas, la desaparición del enlace puede tener consecuencias nefastas para el órgano vivo afectado. El átomo de oxígeno tiene en su capa electrónica K 2 electrones, en la órbita S de la capa L otros 2 y en la órbita P de la misma capa 4 electrones repartidos en pares en dos orbitales diferentes. Por su parte, el átomo de carbono tiene en su capa K 2 electrones y en la L 4 repartidos en un par en la órbita S y otro par en un orbital de la órbita P. Y el átomo de fósforo tiene su capa K cubierta con sus 2 electrones. La L con 8 distribuidos en 2 para la órbita S y 6 para la órbita P, que a su vez los tiene en 3 pares conforme a 3 orbitales distintos. Además, posee otra capa electrónica más, la M, ocupada por 2 electrones en la órbita S y 3 electrones en la órbita P, 2 de ellos en un orbital y 1 en el otro. En total son 5 los electrones que ocupan la capa M, por lo que solo necesita 3 más para completar los 8. El hecho de que el fósforo tenga una capa más que el oxígeno hace que sea menos activo que él a la hora de captar electrones. Esa diferencia facilita el enlace covalente entre ambos átomos en el que un electrón de la capa M del fósforo orbita desde ella hasta una órbita del nivel L del átomo de oxígeno y completa su recorrido orbital, regresando a la capa M del fósforo y repitiendo indefinidamente el mismo trayecto.
Igual ocurre entre los átomos de oxígeno y carbono, solo que entre ellos el enlace covalente lo lleva a cabo un electrón que orbita entre las respectivas capas L de cada uno. El oxígeno y el fósforo intervienen activamente en la composición del ácido fosfórico, fundamental en la bioquímica. Y el carbono es imprescindible en la formación de la química orgánica que sustenta la vida. Todo ser vivo superior está compuesto por órganos cuyos tejidos celulares y, en definitiva, sus células están constituidas por proteínas que son sintetizadas en los ribosomas conforme al código genético contenido en una determinada molécula del ácido desoxirribonucleico. Este ácido está presente en todo núcleo celular, formando la doble espiral que constituye cada cromosoma. Para llevar a cabo la reproducción celular es necesario sintetizar nuevas proteínas, para lo cual se obtiene una copia de ADN cuya duplicación será transmitida hasta el ribosoma. La duplicación comienza cuando una de las cadenas de ADN que compone la espiral es transcrita por una molécula de ácido ribonucleico mensajero y transferida gracias a la acción de una molécula de ARN de transferencia que por una parte reconoce los codones ARN mensajero y por la otra puede combinarse con un determinado aminoácido para la función de síntesis proteica. La molécula de ARN de transferencia es imprescindible debido a la falta de afinidad específica entre las bases que componen el ácido ribonucleico mensajero y los grupos laterales de determinados aminoácidos, y para ello actúan los denominados anticodones, los cuales son en realidad tripletes específicos de bases que a través de puentes de hidrógeno se unen con los codones respectivos del ARN mensajero, además de algunas enzimas cuya misión es activar la unión del ARN de transferencia con el sitio específico del aminoácido implicado. Pero toda molécula de ácido nucleico, ADN o ARN, es un polímero compuesto por dos cadenas de polinucleótidos en las que cada monómero es un nucleótido formado por una base púrica o pirimídica, una pentosa, ribosa o desoxirribosa, y ácido fosfórico que une las pentosas de dos nucleósidos consecutivos mediante una unión éster-fosfato entre el carbono 3 de un nucleósido y el carbono 5 del siguiente. Un nucleósido es la combinación de una base con una pentosa. Además, con el ácido fosfórico constituye un nucleótido que representa un monómero dentro del polímero de ácido nucleico. De los tres grupos ácidos que posee el ácido fosfórico, uno queda libre que más tarde puede usar para unirse a una proteína básica, pero los otros dos son los que enlazan con las pentosas utilizando un átomo de oxígeno como puente entre el átomo de fósforo y uno de los átomos de carbono 3 o 5 de las respectivas pentosas. Para ello, un enlace covalente se mantiene mediante un electrón que describe una órbita entre la capa L del oxígeno y la M del fósforo, y al mismo tiempo otro electrón orbita entre las capas L del oxígeno y del carbono 3 o 5 de la pentosa correspondiente. Si en estas condiciones alguno de esos electrones, por ejemplo uno de los que enlaza en el ácido fosfórico, recibiese la energía suficiente como para quedar sobreexcitado, tal cual lo hace la radiación fotónica, ese electrón abandonaría la órbita alrededor de los núcleos atómicos citados y el enlace atómico desaparecería, desligándose la molécula de ácido fosfórico de la pentosa correspondiente y quedándose la cadena de ácido nucleico rota en ese punto al separarse los nucleótidos implicados. En un caso aislado como el descrito, lo más probable es que tarde o temprano la unión se volviese a producir al ser capturado cualquier electrón que lo reemplazaría. Pero cuando la radiación fotónica incide bajo determinadas condiciones de frecuencia, intensidad y tiempo de exposición, los electrones afectados pueden ser muchos, los enlaces rotos numerosos y las moléculas dañadas o destrozadas innumerables. Moléculas que afectan a la síntesis de proteínas que a su vez pueden ser aberrantes, lo que se puede traducir en una reproducción celular que origine un órgano u órganos monstruosos que incluso podrían resultar letal para el ser vivo que lo sufre. Cuando mediante la incidencia de rayos X se fracturan cromosomas, en principio los segmentos resultantes pueden volver a fusionarse. En especial, los telómeros parecen tener una especie de polaridad,
Las radiaciones, el calor elevado y la acción de determinados compuestos químicos pueden provocar mutaciones en las bases moleculares que están unidas por puentes de hidrógeno y por tanto enlazados únicamente por un solo electrón en cada uno de los puentes. Son entonces susceptibles de perderlos si el mismo recibe la suficiente energía como para abandonar la órbita de enlace. La múltiple separación de bases y ulterior mutación en sus uniones recientes tendría consecuentemente un erróneo código genético y por lo tanto una aberrante síntesis proteica. Existen procesos de gran vulnerabilidad en algunos cromosomas cuando resultan lesionados por agentes externos. Tal es el caso de asincronismo en la duplicación de ADN. Fracciones concretas de ADN responsables de la regulación del crecimiento y diferenciación celular son las que constituyen los protoncogenes. Si bajo la influencia de factores externos como la radiación sufren alguna mutación puntual, se convertirán en oncogenes, o sea, genes iniciadores de un proceso canceroso. Efectivamente, en el caso de la radiación, esta intervendría como iniciador del proceso o carcinogénesis al producir mutaciones y genes alterados que darían como resultado un proceso derivado en cáncer tras algunos años en estado latente, mientras no se presente generalmente de forma repetida algún factor promotor que incremente la síntesis de ADN y estimule a los genes que años antes sufrieron profundos e irreversibles cambios. La suma de un factor iniciador, como la radiación, y un factor promotor, como la acción de una sustancia química o la predisposición genética hereditaria, sería el desencadenante del desarrollo del cáncer. A modo de resumen, podemos citar que la presente teoría da una nueva concepción de la energía en el espacio. Se prevé la existencia de partículas subelectrónicas aún desconocidas y abre las puertas a posibles estructuras internas de partículas subatómicas. Se contempla la génesis de los rayos cósmicos a la luz de estos nuevos conceptos. Explica detalladamente cómo y por qué se produce la reflexión, refracción y difracción de las radiaciones fotónicas en base a esos mismos conceptos. De ello se desprende que existe un límite para la mínima longitud de onda y por tanto para la frecuencia máxima de las radiaciones. Sincroniza perfectamente con las bandas en que se divide el espectro fotónico o electromagnético en virtud de las capas envolventes. También explica pormenorizadamente el resultado de la influencia que los fotones tienen sobre la materia, especialmente en lo referente a los enlaces atómicos de los tejidos vivos y más concretamente sobre el ADN y que pueden causar graves dolencias como el cáncer. Confirma la velocidad de la luz en el vacío y se deduce de ella su constante c y su insuperabilidad. Y por último, establece el valor de la energía de un electrón basado en la nueva concepción espacial. Dicho valor es plenamente coincidente con la constante de Planck, lo que garantiza la total credibilidad. En definitiva, todo cuanto nos rodea y nosotros mismos es y somos energía. Ya que, por tanto, la tenemos a nuestro alcance y la propia naturaleza nos la muestra con todo el esplendor de su fuerza, como el agua de una cascada, hagamos el mejor uso posible de ella.